privilegio, qué bendición de poder estar juntos, reunidos, ¿no es cierto?, en la casa del Señor. Gracias a Dios por los pastores que me han acogido, mi pastor Ernesto con su esposa, mi pastora Mireya, gracias al Señor por estos días que Dios me permite estar en esta zona. Yo no conocía Rengo, ¿no? Y es una bendición poder estar en el distrito del Libertador. Y agradecer al pastor, me ha hecho pensar mucho usted, pues. Y recién venimos conociéndonos, es que lo veo tan joven, pastor, y me hizo retroceder a mí en el tiempo. Y yo trataba de sacar cuenta también. Bueno, yo también asumí el pastorado joven, ¿no? Yo sacaba cuenta, yo a los 25 años asumí el pastorado, ¿no? Y veía a sus dos niños. Nosotros con mi esposo, el pastor Luis, tenemos 3 hijos, ya a esta altura ya están cada uno casado con sus vidas hechas. Pero en el ministerio también estábamos con 3 niños. Entonces yo miraba a sus niños y a la verdad que me hizo retroceder en el tiempo, ¿no? De verle. Ser pastores con niños chicos es un gran desafío. Mis pastores también tienen sus hijos, también los ahora ya están grandes, ya disfrutan, pero hay un pero nuestros hijos fueron niños también, ¿no es cierto? Y son parte del ministerio. Si me voy a tomar una licencia, pastor, para la iglesia estas palabras, ¿no? No le exijan a los hijos lo que a nosotros como padres adultos es deber hacer. A veces las iglesias le exigen a los niños, a los hijos de los pastores especialmente, ¿no es cierto?, que sean como el pastor, como el papá, o como la pastora, como la mamá. Es un grave error que la iglesia comete. Espero en el Señor que ustedes no cometan ese error, ¿cierto? Para que los hijos de mi pastor crezcan sanitos, saludables, se desarrollen, amen al Señor. Y al postrer tiempo ellos también puedan ser tan ministros del Señor como sus padres y ustedes puedan sentirse gozosos de saber que ustedes de una u otra forma fueron un aporte para los niños. Cierro el paréntesis, cierro el aporte. Amén. Lo sentí del Señor, perdónenme. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. No es una palabra desconocida para nosotros. En más de una ocasión la hemos leído. Mateo, capítulo 24. Vamos a leer Mateo 24 del verso 1 al 14. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Buen Dios y Padre Celestial, le damos gracias en esta hora por habernos concedido este privilegio y esta bendición de estar reunidos en su casa, Señor. Cuando nos reunimos en su casa, hay pan en la mesa para nosotros, Señor.
Usted ha dispuesto, Dios mío, un alimento para nuestras vidas, porque hemos venido a eso, Señor. Hemos venido a alimentar nuestro espíritu, a fortalecer nuestro espíritu, a enriquecer nuestro espíritu, pero también hemos venido a adorarte, hemos venido a glorificarte, hemos venido a agradecerte. Hay más de una razón, Dios mío, que nos hace reunirnos. Incluso venimos y nos reunimos para relacionarnos como hermanos en la fe. Pero en esta hora, Dios, disponemos nuestras vidas para escuchar tu palabra. Te ruego, mi Dios de gloria, que despejes nuestras mentes y despejes nuestros corazones. Y si hubiesen dolencias en nuestros cuerpos, también seamos despejados. En otras palabras, que todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean bendecidos en la exposición de tu palabra. Señor, sea propicio usted a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, como también tenemos una necesidad congregacional. Háblanos, oh Dios, háblanos, mi Dios, que el Espíritu Santo se manifieste de una manera gloriosa en esta hora. Te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito y maravilloso Señor Jesús. Amén y amén. Quiero hablar en esta noche, hermanos, de un tema bien corto y preciso. Es el tiempo que estamos viviendo, es un tiempo para cuidarnos. Cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia de que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos buenos, sino que son tiempos difíciles. Y estos tiempos que estamos viviendo son un llamado para la iglesia, para que la iglesia se cuide. Nosotros como personas, como seres humanos, tenemos ciertos cuidados y prestamos atención a muchas cosas que van en bien de nosotros mismos. Como por ejemplo, nos cuidamos de mantener las manos limpias. Nosotros como adultos y pendientes de nuestros hijos, de nuestros nietos, que se laven las manos a cada rato si es posible, porque a cada rato uno podemos tomar cosas contaminadas, ¿no es cierto? Nos cuidamos de ventilar la casa porque es necesario, ¿no es cierto?, que entre un aire nuevo y renueve la atmósfera, el oxígeno de la casa. Nos cuidamos también, amados hermanos, del frío, nos abrigamos por precaución, nos cuidamos para no resfriarnos, ¿no es cierto?, en el invierno. Cuidamos la alimentación. Hay horarios en que podemos comer, darnos el gusto de algunas cosas, pero hay otros horarios que no es prudente comer unas comidas que pueden hacernos mal. O sea, el cuidado es algo que va con nosotros los seres humanos. Nos cuidamos de las bacterias, ¿no es cierto? Nos cuidamos de los virus, prevenimos, tal vez ahora ya con una mascarilla que ya está más usual usarla, ¿no es cierto?, cuando entramos a un lugar donde vemos que hay una cierta contaminación. O sea, nos cuidamos como personas. El cuidado, hermano, es parte de nosotros como personas, como seres humanos. Si nosotros llegamos a ese nivel de entendimiento, porque hemos llegado al nivel de entender que nosotros tenemos que cuidarnos como personas, como seres humanos, ahora es necesario, hermanos, que nosotros como cristianos también lleguemos a tener conciencia de que como hombres y mujeres de Dios también necesitamos cuidarnos en estos tiempos. Vemos en las Sagradas Escrituras un diálogo, una conversación de Jesucristo con sus discípulos. Cuando Jesucristo conversó con ellos, dice que cuando Jesús salió del templo y ya se iba, es como que ya él tomó el rumbo, tomó el paso, los discípulos le siguen atrás, ¿no es cierto? Y tratan de llamar la atención del maestro y le dicen, maestro, mira todo este edificio, toda esta construcción, ¿no? Los materiales que se usaron, lo valioso que es este templo. Pero Jesucristo, como diríamos nosotros, hermanos, y con todo el respeto, iba en otra, ¿no es cierto? Su mentalidad era otra. Sus propósitos eran otros. Y nos damos cuenta que los discípulos le hacen 3 preguntas a Jesucristo. Y nos damos cuenta que la intencionalidad de los discípulos distaba de la intención del maestro. Porque frente a aquello, los discípulos le preguntan, en el versículo 3, dinos, le dice, dinos. 1, ¿cuándo serán estas cosas? 2,
¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, ¿qué señales habrán, en otras palabras, del fin del siglo? 3 preguntas le hacen los discípulos al maestro cuando el maestro le responde frente a lo que los discípulos le estaban diciendo. Los discípulos estaban llevando la dirección del maestro hacia la construcción del templo, hacia el costo del templo, hacia los materiales invertidos en el templo. O sea, una mirada normal, una mirada natural. Pero Cristo, con la respuesta que da, prácticamente trata de elevar el nivel de la mirada de sus discípulos. Y es lo que nosotros también en este tiempo tenemos que entender. Como iglesia tenemos que elevar nuestra mirada. La mirada de nosotros no debe estar centrada, amados hermanos, en las cosas cotidianas de esta vida o en las cosas materiales. Son importantes, sí, son necesarias también. Pero nosotros tenemos que saber que todo lo que procede de esta vida, de este mundo, es temporal. Y nosotros, aunque somos personas, somos seres humanos, pero nosotros también somos espirituales y hay algo mejor para nosotros, la iglesia. Entonces la iglesia tenemos que entender que tenemos que elevar nuestra mirada, sacar nuestra mirada de las cosas que de una u otra manera nos van a desvincular de Dios. Elevar la mirada y sacar nuestra mirada de las cosas que de una u otra manera, amados hermanos, nos limitan y nos coartan. Y nos sacan de los propósitos de Dios y nos retienen en nuestra naturaleza humana y no logramos nunca despegar al nivel de crecimiento, de madurez, de desarrollo o a un nivel de conocimiento de Dios o a un nivel, hermano, de espiritualidad diferente que nosotros tenemos que tener. Y Jesucristo como que le dice, en 3 días, dice, le habla proféticamente, este edificio va a ser derribado y todo lo que ve y toda su hermosura quedará convertida en nada. Y los discípulos le siguen y dicen, Señor, ¿cuándo va a ser? Le hacen 3 tipos de preguntas. Hermanos, ahora la pregunta para nosotros es, en virtud de esta palabra, ¿estamos nosotros conscientes de que como hombres y mujeres de Dios también tenemos que cuidarnos? Hay un cuidado al cual nosotros tenemos que reparar. La iglesia tiene que reparar que hay un determinado cuidado al cual nosotros tenemos que darle importancia. Mire, y aquí en estos 13 versículos que hemos leído hay 4 cuidados que la iglesia tiene que tener. Nosotros conocemos esto y decimos, a ver, hambre, hambruna en diferentes lugares, guerra, rumores de guerra, habla de terremotos en plural, habla de pestilencia en plural, habla de hambre en plural, o sea que lo que estamos viendo ahora es el comienzo, el inicio, van a haber muchas cosas más. Y muchas veces nosotros estamos tan ensimismados en nosotros, en lo que a nosotros nos pasa o lo que a nosotros nos sucede, o nos centramos tanto en el acontecer mundial de las cosas. Es bueno, amados hermanos, tener conocimiento de lo que está sucediendo en nuestro entorno, en nuestro país, en América, lo que está sucediendo en Europa, en África, en Asia. Es bueno tener conocimiento. Porque para nosotros los intercesores ese tipo de información nos lleva al clamor, al ruego, a la súplica, ¿no es cierto? A que haya una intervención de Dios. Dios va a intervenir de acuerdo a su voluntad, a lo que está estipulado en su palabra. Porque van a haber muchas cosas que sí o sí tienen que suceder, porque es cumplimiento a su palabra. Pero nosotros intercedemos ¿para qué? Para que los riesgos se aminoren, ¿no es cierto? Que en medio de todo el cumplimiento de la palabra, nosotros podamos experimentar el favor y la misericordia de Dios. Pero hay cosas que necesariamente se tienen que cumplir. Pero nosotros estamos tan preocupados muchas veces, amados hermanos, de tantas cosas que nos estamos despreocupando de un cuidado especial que la iglesia tiene que tener. Amado hermano, y ese tipo de despreocupación en la cual muchas veces como iglesia caemos, nos va a jugar en contra en cualquier momento. Esa despreocupación de cosas fundamentales que aquí se señalan, amado hermano, de esa despreocupación, el enemigo gana provecho dentro de la iglesia. Hay una palabra que es muy importante y que se repite por 2 veces. Acompáñenme. Entonces Jesús respondiendo, el versículo 4, les dice, mirad. En el versículo 6, la segunda parte dice, mirad.
por 2 veces. Cuando una palabra es reiterativa, es porque realmente hay que prestarle atención. Y aparece por 2 veces la palabra mirad, no mirar. Termina con D, no termina con R. Mirad y mirar. Hay una diferencia entre mirad con D final a mirar con R o con R final. La palabra mirad está escrita en un imperativo y la palabra mirar con R está escrita en un infinitivo. Y hay una diferencia entre ambas palabras. Cuando la palabra termina con D, mirad, es un imperativo y la palabra imperativo implica que predomina, implica que ejerce poder, que manda, que ordena, que exige. Es como que nos dice, mirad aquel árbol, como que nos desvían de una manera rápida. Mirad, nos exigen, nos mandan, nos ordenan, mirad aquel árbol. Pero cuando termina en R, mirar, en un infinitivo, es una forma no personal del verbo. Como que nos dicen, tenéis que mirar aquel árbol. ¿Entiende? Mirar aquel árbol, tenéis que mirar ese árbol. Pero aquí está terminada en D, o sea, es un imperativo. Cristo le está exigiendo a sus discípulos que reparen en cosas importante en los últimos tiempos, cuando realmente las señales de los últimos tiempos empiecen a cumplirse, los discípulos, pero hoy en día nosotros, la iglesia, tenemos que reparar más que lo que está aconteciendo. Guerra, rumores de guerra. Tenemos guerra en Rusia todavía con Ucrania, guerra, ¿no es cierto?, entre Israel y el movimiento Hamas. Había guerra entre India y Afganistán, no sé, era un país de allá. Pakistán, gracias mi hermano. Entonces, más que reparar en lo que está aconteciendo, que son las señales de los últimos tiempos, iglesia amada, tenemos que reparar en la postura que yo como cristiano tengo que tener frente al cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso que Jesucristo dice, mirad, o sea, presten realmente atención. No solamente a lo que va a acontecer, sino que a la postura que ustedes van a tener frente al cumplimiento de mi palabra, a la actitud que ustedes van a tener que tener frente al cumplimiento de mi palabra. Por eso que es un imperativo. A veces nosotros estamos tan preocupados, hermano, de todo lo que está aconteciendo y a la verdad, la preocupación es normal. ¿Por qué? Porque somos la iglesia y en la iglesia hay amor, hay misericordia, hay paciencia, hay tolerancia. Pero resulta, amados hermanos, que es importante que yo repare en cuál es mi posición frente a estos últimos tiempos, a las señales que ya han empezado a cumplirse. Y le dice, mirad. Hermanos, mirad implica ver, observar, contemplar, ojear, dirigir la vista a un objetivo. Ese es mirad. Hay una diferencia entre ver y mirar. Aquí no le dice vean, le dice mirad. Ver es hacer uso del sentido de la vista. Ver. Pero mirar va más allá. Es una contemplación, es un mirar, un ver con detenimiento. Es realmente dirigir la mirada con atención a algo específico. Y aquí Jesucristo no está llamando a sus discípulos, ni está llamando a sus seguidores, no está llamando a la iglesia a simplemente ver. Él está llamando a la iglesia a mirar. A mirar. Y eso es importante, y ese es un llamado urgente para la iglesia. Eso significa que como iglesia no podemos darnos el lujo de vivir un evangelio despreocupado, sino que tenemos que vivir un evangelio responsable, cuidadoso de nuestra salvación. La salvación se cuida todos los días. Diariamente yo tengo que cuidar mi salvación.
Por eso, amados hermanos, en Lucas capítulo 22, verso 56 dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, refiriéndose a Pedro, este también estaba con él, este también. Pero dice, se fijó en él, o sea, le miró, le prestó atención, reconoció sus rasgos, reconoció su persona, al punto que dijo, este también andaba con él. Entonces, eso es mirar. Ahora nosotros tenemos que mirarnos, hermanos. El apóstol Pablo en 2 de Corintios le dice a la iglesia en el último capítulo, dice, examinaos a vosotros mismos. Si es que estáis en la fe, no vaya a ser cosa, dice, que alguno de ustedes ya esté reprobado. Entonces, este miramiento hacia nosotros mismos, prestarnos atención hacia nosotros mismos. Proverbios 4:26 dice, examina la senda de tus pies, examina la senda de tus pies, presta atención a tu forma de caminar y de conducirte. Dice, ¿para qué? Para que todos tus caminos sean rectos. Yo tengo que prestar atención a la forma en que estoy caminando como un hombre y una mujer de Dios. Si yo presto atención a cómo estoy caminando, voy a darme cuenta si estoy bien o estoy mal. Pero tengo que preocuparme, hermanos. Tengo que autoexaminarme. No es tiempo para la iglesia de estar pendiente de qué es lo que hizo él o de qué es lo que dijo ella. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo ella? Amado hermano, ya ese no es tiempo para nosotros. El tiempo para la iglesia es que yo debo de preocuparme de mi salvación. Orar por mi salvación y orar por mi prójimo. Pero no es tiempo de una preocupación que agota. De esa preocupación que realmente me cansa cuando yo vivo pendiente de lo que se dijo y de lo que no se dijo, de lo que se hizo y de lo que no se hizo. Cuando mi preocupación, en vez de ser una preocupación santa, es una preocupación malsana, que no tiene un buen sentir, que no tiene, amado hermano, el sentir correcto. Entonces necesitamos como iglesia empezar a dejar de vivir despreocupadamente el Evangelio y empezar a asumir con responsabilidad mi identidad como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Jeremías capítulo 6, versos 16 y 17, hay un gran llamado del profeta Jeremías para con la nación de Israel. Dios levanta al profeta y le hace un llamado a la nación de Israel y dice, paren, paren en el camino. Paraos en los caminos. Y mirad por la senda que estáis caminando y mirad las sendas antiguas y seguir lo correcto. Yo estoy parafraseando el versículo. Sigan lo correcto. Una palabra de advertencia y la respuesta del pueblo es, no queremos. O sea que en todo, amado hermano, hay algo que muchas veces, en vez de ser una bendición, nos juega una mala pasada. Y me refiero al libre albedrío. El pueblo de Israel usó el libre albedrío. Frente al llamado de Dios a través del profeta, paraos en los caminos, deténganse. Están caminando, por favor deténganse, le dice el profeta de parte de Dios. Deténganse, examinen el camino que llevan, examinen la senda por la cual están caminando, vean el resultado de las obras que están haciendo. Y mirad, le dice, y vuélvanse a las sendas antiguas, vuelvan a lo correcto. Es como que ellos suspiran y dicen, no queremos. O sea, queremos seguir por esta senda. Permita al Señor que no sea nuestro caso, hermanos. Que nosotros realmente, cada cierto tiempo, podamos autoexaminarnos a nosotros mismos y podamos volvernos en arrepentimiento, en un arrepentimiento verdadero y genuino al Señor. Hablo de arrepentimiento, no hablo de remordimiento. En la iglesia no debe darse el remordimiento. Es sentir quizás un poquito de dolor o de preocupación por lo incorrecto que hice, pero después, más nada, sigo igual. Pero cuando hay un verdadero y genuino arrepentimiento, el arrepentimiento es giro, es cambio. Yo voy hacia allá, me arrepiento y hay una conversión. El arrepentimiento me lleva a convertirme, a que mi vida dé un giro,
Y es lo que Dios espera de nuestras vidas. Y aquí es donde el Señor le dice las 4 cosas. Punto 1, verso 4. Mirad que nadie os engañe. Cuidémonos, hermanos. El engaño es mentira. El engaño es falta de verdad en lo que se dice o en lo que se hace, o en lo que estamos pensando, en lo que estamos diciendo. El engaño es seducción, es embaucar a alguien, es encandilar, es fascinar, es enredar a alguien. El engaño. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de no ser engañados. Es fácil ser engañado cuando no tenemos solidez en nuestra fe, cuando no tenemos convicciones sólidas, cuando no estamos cimentados en la palabra. Tenemos que tener cuidado, hermanos. El engaño a través de los falsos profetas, de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. ¿Sabía usted que no todos los programas de televisión, no todas las predicaciones son bíblicas? ¿Sabía usted que la iglesia, usted y yo que somos la iglesia, que nos hemos convertido, que aceptamos a Cristo, tenemos un lugar para ser enseñados, y es la iglesia? Y tenemos a alguien sobre nosotros, que son nuestros pastores. Todo lo que es un programa evangelístico, un programa radial, ¿no es cierto?, es para el inconverso, hermano, no para el cristiano. Nosotros evangelizamos para alcanzar a la gente inconversa. No es para nosotros como cristianos. Nosotros tenemos un lugar para congregarnos. Tenemos un pastor que nos imparte enseñanza. Cuidado con ser engañado, hermano. Hay un dicho popular en la sociedad: no es oro todo lo que brilla. A veces nosotros podemos ser encandilados, ser seducidos por tal o cual persona, por su elocuencia, por el carisma que tiene. Pero resulta que en vez de introducirnos en la palabra, nos está desviando de ella. Y por eso uno como pastor, yo le hablo como pastor, a veces llegan a la iglesia gente tan confundida, ¿no? Y dice, pero es que, ¿por qué usted predicó de esto cuando yo escuché esta misma palabra y no me dijeron lo que usted me está diciendo, pastor? A la verdad que de repente, hermanos, ese tipo de enseñanza nos crea problemas a nosotros los pastores. Por eso aquí dice, mirad que nadie os engañe. Tengamos cuidado, hermano. Cuídese de la literatura que llega a sus manos. Mire, la palabra de Dios es la regla de fe y de conducta. Todo lo que usted pueda escuchar, compárelo con la palabra. Todo lo que usted pueda leer, vea si tiene un trasfondo bíblico. Todo lo que le puedan decir, piénselo, si está escrito en la palabra. Si la palabra respalda aquello, pues así será. Pero si usted descubre que todo lo que le dijeron, lo que enseñaron, lo que llegó a sus manos, no tiene un respaldo de la palabra, pues en ese mismo instante, deséchelo. Ese es el engaño que viene de afuera, hermanos. Mire, tengo varios versículos, pero por honor a la hora vamos a leer en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro, porque creo que este versículo es muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 2. Del verso 1 al 3. Segunda de Pedro 1, del verso 2 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Oiga, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Sabe lo que es una disolución? Es una mezcla que resulta en disolver una sustancia sólida y la convierte en líquida. O sea, le cambia el estado a algo. Cuidado, hermanos. Cuidado con todo ese tipo de enseñanzas que proliferan en la sociedad, que cambian la fe de muchos, trastornan la fe de muchos. Cuidado
Con eso que muchos, y dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Tengamos cuidado, hermano. Pero también ese es un engaño espiritual externo, pero también hay un engaño espiritual interno en la iglesia. Un engaño, amados hermanos, que surge en nosotros mismos. ¿Sabe usted que muchas veces nosotros mismos nos engañamos? Usted dirá, pastora, ¿cómo puedo yo engañarme a sí mismo? Yo me engaño a sí mismo, hermano, cuando justifico mis pecados, cuando justifico mi mal proceder, cuando trato de justificar lo incorrecto en mi vida, cuando yo le busco una explicación a mi pecado y a lo incorrecto, me estoy engañando a sí mismo. Entonces hay un engaño que viene de afuera, pero hay un engaño aquí interno también. Y ese es el engaño cuando yo misma me engaño a sí mismo. Cuidémonos, hermano. A la luz de la palabra de Dios nos va a decir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo que es incorrecto, amén, gloria a Dios y aleluya. Pero lo que es incorrecto, yo debo de arrepentirme de aquello. Y no pretender justificar lo incorrecto en mí. Entonces hay un doble engaño, hermanos. El engaño que viene de afuera a través de los falsos profetas, los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Pero también hay un engaño de sí mismo, propiamente tal del creyente, de su propia persona. Nos engañamos, hermano, nos engañamos nosotros mismos. A veces nosotros decimos, yo en otro tiempo era líder, yo en otro tiempo. Ahora, ¿y qué hace ahora? Ahora no hago nada. ¿Por qué? Porque ya hice todo lo que tenía que hacer, que ahora lo hagan otros. Yo he escuchado personas que se expresan así, y hermana, ¿qué pasa? No, pues pastora, si ya mi tiempo pasó, yo ya entregué lo mejor de mí, ya yo di toda mi fuerza al Señor, que ahora otro se involucre. Grosso error, pues hermano. Entonces nos engañamos pensando en lo que hice ayer, y que lo que ayer que hice yo fue bueno, y por lo tanto ahora no lo hago, porque es otro el que tiene que hacerlo. Hermano, nos engañamos a nosotros mismos. Y ese engaño está, hermano. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Mirar que nadie, hermano, no te dejes engañar. Ni por los de afuera, ni por los de adentro. Porque de repente los de adentro también dicen, bueno, ¿y para qué vas tanto a la iglesia? Con que vayas una vez suficiente. Oye, ¿verdad? Dice, tenés razón. Claro. ¿Y por qué estás apoyando eso? Deja que otro lo apoye. Ya tú no tenías edad, no tenías fuerza. Oye, ¿verdad? Tenés razón. ¿Eh? Nos engañamos entre nosotros mismos. Y aquí dice, mirad, que nadie te engañe. Cuídate, hermano, del primer imperativo, que nadie te engañe. Amén. Amén. Lo segundo, mirad, dice, que no os turbéis. Mirad que no os turbéis. La turbación, hermano. ¿Cómo está la turbación? La turbación prácticamente es alterar o interrumpir el estado o el curso de algo. Turbar es aturdir a alguien. Turbar es molestar la quietud y el reposo de alguien. Hermanos, nosotros tenemos conocimiento de la palabra del Señor y sabemos que todo lo que está aconteciendo está escrito. Y sabemos que lo que está aconteciendo simplemente es principio. No estamos ni a la mitad, mucho menos al final. Todo esto, dice el Señor, es principio de dolores. Entonces, ¿por qué vamos a turbarnos? Jesucristo dijo, todas estas cosas os he enseñado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Él lo dice claramente. En el mundo tendréis aflicción. Tendréis aflicción. En la iglesia manejamos ese conocimiento. Pero muchas veces caemos en aflicción y nos turbamos. Por lo que nos pasó, por lo que nos está pasando, por lo que nos está sucediendo. Porque van a haber muchas cosas que nos van a suceder, hermano. Somos personas, somos seres humanos, somos parte de esta vida, de esta sociedad.
aunque somos hombres y mujeres de Dios, pero no estamos exentos de problemas. No estamos exentos de dolores, no estamos exentos de dificultad, no estamos exentos de enfermedades. Y todas aquellas cosas tienen el propósito de turbarnos, de quitarnos la paz, de quitarnos el reposo. Dios nos ayude a saber actuar. Cuando la turbación golpee la puerta de mi casa, necesitamos reaccionar. Cuando la turbación nos alcance, necesitamos ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? En Mateo 11, 28 dice, venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, porque yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Pero dice, hay una cláusula, llevad mi yugo. Es decir, ayuntarnos con el Señor. Nosotros somos el buey joven, porque el ayunte es para eso, para ayuntar dos bueyes, un buey viejo con un buey joven, con el que tiene experiencia, con el que no la tiene. Nosotros necesitamos ayuntarnos con Cristo. Él es el buey viejo. Él es de la experiencia. Él es del conocimiento. Yo soy el inexperto. En Él está el poder. En mí está la fragilidad. Yo necesito ayuntarme a Cristo para poder tener paz en medio de la dificultad. Vamos a ser azotados por muchas cosas, hermanos. Pero Jesucristo dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Él venció al mundo y Él habita en nosotros a través del Espíritu Santo, acuérdense que Él dijo, yo no los dejaré huérfanos. ¡Qué maravilloso! Es necesario que yo me vaya al Padre, porque si no me fuera, no vendría hacia vosotros al Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya para que el Consolador, el Paracleto, el que caminará con ustedes todos los días, esté con vosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Sean cuales sean los momentos, hermanos. Porque momentos difíciles van a vivir, van a venir, vamos a vivir, nos van a alcanzar. No pretendo atemorizarle, pretendo advertirle que miremos, amados hermanos, que miremos la cruz de Cristo, miremos al vencedor, aquel que el diablo lo tomó como derrotado, pero al tercer día resucitó. Y esa es nuestra victoria, creer en un Cristo resucitado, creer en el poder de la palabra, tener el tiempo de pelear nuestras propias batallas, ayuntados con Cristo. Que nada nos turbe, hermanos. Mirad, dice, que no os turbéis, mirad. Y acuérdense que de aquí en adelante usted va a saber que el mirad con D es un imperativo, es una orden, ¿no? Presten atención, observen, dirijan su mirada con atención. Hermanos, el tercer punto, voy rápido. Versículo 12. Pastor, se me abre la botellita, por favor. Versículo 12. Gracias. ¿Qué dice el versículo 12? Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. En lo tercero que tenemos que reparar es en el amor, hermanos. En el amor. ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios? Nosotros decimos, no, yo amo a Dios, no tengo ningún problema con Dios. A la que no amo es a la que está a mi lado. Con la que tengo problemas, con la que se siente allá atrás. Si así dicen los hermanos en la iglesia, bueno. Amas a Dios con todo mi corazón. Pero, como decía muy bien en intercesión, a Pedro los palotes, yo lo tengo ahí nomás. Dice que el amor de muchos se va a enfriar. Entonces es un llamado, mirad, ¿cómo está tu amor? ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios? ¿Cómo está mi amor hacia mi prójimo, al que habita conmigo, con el cual yo me relaciono siempre? Por eso es que es importante congregarse, porque aquí nos relacionamos, hermanos. Son buenos los tiempos de coinonía, porque aprendemos a conocernos, hermanos. Necesitamos conocernos. Cuando nosotros nos conocemos, nos vamos a entender. Entonces, el gran desafío para nosotros es conocernos. No, la hermanita es así, así y así.
Yo me acuerdo que cuando estaba en Mejillones, yo estoy hablando del año 80, porque yo en 80 fui pastora. Había una hermanita que, muy buena para reírse, bien risueña la hermana. Era bien agradable la hermana. Y había una hermana tan seria que le molestaba. Decía, ¿por qué se ríe tanto? Decía. Le molestaba, pero yo decía, pero si ella es así. Ella es risueña, es parte de su esencia ser así. Pero es que no, pues. Se tiene que ponerse seria, no tiene que reírse tanto. Porque ella era muy parca. Ella era muy seria, ella era muy para adentro. Su rostro era un rostro que marcaba las 6 en punto. La capta, ¿no es cierto? Bien seria, carita larga. Y como la otra hermana marcaba qué hora, las 9:15, 1:15 a las 9. Entonces ella se molestaba. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender a amar, cuidarnos de que nuestro amor no se enfríe. 2 Corintios 4:15 dice, porque todas estas cosas padecemos, dijo Pablo, por amor a vosotros. Pablo nos da el mayor ejemplo, amado hermano. Si escrituralmente, aparte de Cristo, no estoy hablando de Cristo, estoy hablando de un hombre como nosotros, para que podamos darnos cuenta que si él pudo, nosotros también podemos. Pablo dijo que él amaba a la iglesia y en todas las epístolas él da muestra del amor hacia la iglesia. Y por eso que él dice, porque todas estas cosas padecemos, se involucra a él y a su equipo de trabajo. A través estaba involucrando a Timoteo, ¿no es cierto? A Tito, a Bernabé, que era su equipo de trabajo, a Lucas, su doctor, no sé. Pero él dijo, padecemos. No habla padezco, padecemos en plural, involucra a otro. Por esto dice, porque todas estas cosas padecemos, le dice a la iglesia de Corintios, por amor a vosotros. Yo padezco, yo sufro, pero por amor a ustedes, le dice la iglesia de Corintios. ¿Hasta qué punto somos capaces, hermanos? ¿Hasta qué punto nosotros vamos a estar en condiciones de sufrir por alguien? Cuando lo que menos nos gusta es sufrir, hermano. Pero el amor, hermanos, el amor. 1 Corintios 13, por eso que Pablo en Corintios le habla, ¿no? Que por amor a ellos él padece cosas. Y en 1 Corintios 13 encontramos la biografía del amor. Nosotros hay hermanos que se saben de memoria. Es bueno que se lo sepan de memoria, pero es mejor que lo practiquen. El amor dice que el amor de Dios todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, no hace nada indebido, no hace nada injusto. Leamos, tomémonos el desafío de leer 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario en 1 Corintios 13 y decir, Señor, yo estoy amando como dice esto, soy paciente, soy tolerante con mi hermano, sé sobrellevar las cargas de mi hermano, llevar las cargas de mi hermana, entiendo su frustración, entiendo quizás su inestabilidad. Dice que los que somos espirituales sobrellevemos las cargas de aquellos que todavía no han llegado a un nivel de madurez. Y a veces nosotros nos molestamos por la falta que puede tener alguien, porque no ha llegado a desarrollar su madurez. Y nos olvidamos que hubieron otros tiempos en que nosotros también reincidíamos en errores. Y que hubieron otros que tuvieron paciencia con nosotros. Amado hermano, estamos amando a Dios, estamos amando a nuestros hermanos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, el mismo apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y dice, y el Señor, le dice él, encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Él oraba al Padre para que el corazón de los hermanos de Tesalónica fuesen encaminados. ¿En qué? O sea, fuesen dirigidos, fuesen introducidos en un caminar, en el caminar del amor de Dios, en el caminar de la paciencia de Cristo. El amor de muchos se va a enfriar y yo tengo que reparar en eso. Tengo que mirar cómo está mi amor hacia Dios y cómo está el amor hacia mis hermanos. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí encontramos en la palabra los mandamientos del Señor, donde nos dice que tenemos que ser perdonadores. Nos habla del perdón, de la tolerancia. Donde nos dice que tenemos que ser pacientes el uno con el otro. Donde nos dice, amado hermano, que no tengo que hacer nada indebido, nada injusto. Si me amáis, dice, si yo amo a Dios, guardaré la palabra y la practicaré. ¿Con quién? Con mi prójimo, pues hermano. Con mi prójimo. Entonces, ¿estamos o no estamos amando? Mire, hermanos, da la impresión en este tiempo que la iglesia está caminando sin esperanza. Amado hermano, la iglesia hoy día tiene un caminar
muy despreocupado. Hablo de la iglesia, no estoy hablando de Camino de Gracia, ni estoy hablando de CCA, de Centro Cristiano de Arica, estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de la iglesia Manuel, del pastor Cáceres, estoy hablando de la iglesia de Cristo que está sobre la faz de la tierra. Tengo la oportunidad y la bendición de conocer otras iglesias, hermanos, y me doy cuenta que realmente, hermanos, hoy en día parece que la iglesia está caminando despreocupadamente, como que no tenemos esperanza. Caminamos sin compromiso con Dios. Caminamos sin responsabilidad en lo que Dios a mí me ha encomendado. Caminamos sin estar involucrados en los negocios del Padre, sin la seriedad que requiere el llamado o el ministerio que yo pueda estar ejerciendo dentro de la iglesia. Entonces uno ve el caminar de una iglesia que pareciera que no tiene esperanza, porque la palabra del Señor dice que el que tiene la esperanza, y a usted dirá, pastora, antes que pase a otro punto, bueno, ¿y cuál es la esperanza de la iglesia? La esperanza de la iglesia es la vida eterna, hermano. Porque nosotros estamos de paso en esta vida. Todavía no comienza lo mejor para nosotros. Estamos de paso. La esperanza de la iglesia es la vida eterna. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Esa es la esperanza de la iglesia. Pero fíjese que Primera de Juan 3:3 dice, acompáñenme, Primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3 dice que todo aquel que tiene esta esperanza de la vida eterna, ¿qué hace con su propia vida? Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo como él es puro. Y a veces nosotros no estamos preocupados de la santidad que se requiere en nuestra vida. Recordemos, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces hay que mirar, hermanos, mirar por nosotros mismos, que no se nos enfríe el amor a Dios, que no nos enfriemos en el amor hacia nuestros hermanos, no nos enfriemos en la importancia que requiere para nosotros la vida eterna. Yo tengo que santificarme porque amo a Dios y quiero pasar una eternidad con Él. Filipenses capítulo 1 del verso 9 al 11 dice Pablo a la iglesia de Filipo ahora, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en toda ciencia y en todo conocimiento. Él oraba para que el amor de la iglesia creciera. Gloria al Señor. Y el último punto, amados hermanos, estoy rápido, hermanos. Mateo 24 dice, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 4 cosas, hermanos. Cuidarse de no ser engañados. De lo otro que hay que cuidarse, de la turbación, que la turbación no me alcance. De que tengo que cuidarme de que mi amor no se enfríe, y tengo que cuidarme de ser perseverante. De que tengo que perseverar, ¿hasta cuándo? Hasta el fin de mis días. De tal manera, hermanos, que cuando Cristo venga por mi vida, yo pueda irme con Él. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverancia es constancia. Perseverancia es tenacidad, es empeño, es firmeza, es tesón, persistencia, insistencia, sin vacilación. Eso es perseverancia. Yo debo de perseverar, debo de tener tenacidad, amado hermano. Por eso que Filipenses, Pablo a la iglesia de Filipo, en el capítulo 3, versos 13 y 14, dice él, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y prosigo. ¿Y sabe lo que es proseguir? Seguir. Continuar. Llevar adelante lo que yo había comenzado. Hay que ser perseverante, hermanos. Que nada nos haga retroceder. Que nada nos haga paralizarnos. Estamos para avanzar. Viene a mi mente una situación de Moisés, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y cuando iban por el medio del desierto,
ellos se encontraron con el mar delante de ellos y se dieron cuenta que detrás de ellos venía el ejército egipcio. Y ellos se encontraron en el medio. Ellos se turbaron. Y Moisés sabía que cada vez que el pueblo de Israel se veía con algo difícil, cuando no tenían agua, cuando no tenían pan, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Se quejaba y iban a reclamarle a Moisés. Y en esa ocasión, ¿no?, el pueblo tenía la tendencia a ir donde Moisés una vez más, y Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara. Y le dice, marcha, marcha. Eso es perseverar. Continuar, hermano. Marche, marchen, marchen. No se detengan. Que las dificultades, las pruebas, las luchas, las enfermedades, los dolores, las pérdidas, no nos hagan detenernos ni paralizarnos. Acuérdense que hay un imperativo. Yo tengo que mirar cómo está mi caminar. No nos detengamos. En ese momento, cuando Dios le dijo a Moisés, marcha, era como que Dios le dijo a Moisés, Moisés, no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Marcha. Hay tiempos y tiempo. Y la iglesia está en tiempo de perseverar, de caminar, de avanzar y no detenernos. Y termino con Marcos 13:33. ¿Qué tal si lo leemos juntos en esta hora? 13:33. Marcos 13:33. Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nuevamente termina en D. Y las tres terminan en D. Mirad, velad y orad. Es un imperativo. Es una orden para la iglesia. Es una demanda de Dios para la iglesia. Mirad, velad y orad. Y nos da la razón. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Este es el tiempo en que tenemos que cuidarnos. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Dios le bendiga, amada iglesia. Incline su rostro y dele gracias a Dios. Buen Dios, buen Padre.